capítulo 5. El día de hoy concluye el mes de octubre y continuamos en la jornada de fe, octubre, noviembre y diciembre. Aleluya. La fe es el camino que le agrada a Dios y vamos a tomar ese camino. Capítulo 5, Juan 5. Vamos a trabajar leyendo una buena parte del capítulo. Vamos a leer del versículo 19 en adelante. Juan 5, 19 en adelante dice: Respondió entonces Jesús y les dijo: ¿a quiénes? Les dijo a los judíos: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Vean cómo Jesús habla de sus no puedo. Son los no puedo de Él. Él está hablando de sí mismo. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Papá o al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Vean cómo ser hijo de Dios, aquí el Hijo describe su capacidad y dice: viene de mi Padre, de lo que yo veo hacer al Padre. Luego el Hijo nos dice que lo hace igualmente. Lo hace igualmente. Todo lo que ve hacer al Padre. Todo lo que ve hacer al Padre. El Señor nos relata o nos explica que lo que Él hace en la tierra es lo que ve hacer al Padre en los cielos. Y lo hace igualmente. El Hijo lo hace igualmente. Aleluya. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Préstele atención a esta palabra vida. Vida es dádiva, es la dádiva del Padre, y el Padre dice que el Hijo vino a darnos vida. Ahora, el concepto vida implica que canceló la muerte. Entonces, vida es la cancelación del estado de muerte. Entonces, ya no hay muerte. Pero es importante que al oír el término vida, sepamos y entendamos que había muerte. Y la muerte no se podía cancelar o quitar si no es que la viene a quitar el Hijo. Nadie puede quitar la muerte así nomás por nomás. No se trata de morir en el sentido de desangrarse, sino de la naturaleza pecaminosa en donde el pecado y la muerte reinan en los hombres o en la humanidad. ¿Quién vino a dar vida? Y el texto dice que el Padre y el Hijo da vida
y el Padre da vida. ¿Listos con esa palabra? La palabra vida. La palabra vida tiene bastantes consideraciones en cuanto al uso y al entendimiento dentro del uso de la palabra. Por ejemplo, yo puedo decir, para mí vida es que estoy respirando. Entonces entendemos respirar, pero aquí vida es cambiar la condición espiritual del ser humano. Estaba muerto, ahora tiene vida. Pero ¿cómo conoceremos el cambio a la vida? Conociendo al Hijo de Dios. El Hijo de Dios es el que da vida. Él es el dador de la vida. Él es nuestra vida. Seguimos leyendo. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Note lo siguiente, el evangelista San Juan escribió con el propósito de que todos quienes leamos su evangelio creamos en el Hijo de Dios. Todo el propósito del evangelio de San Juan es que creamos en el Hijo de Dios. Y de hecho, todo aquel que lee el evangelio de San Juan está leyendo la palabra suficiente como para creer en el Hijo de Dios. Si solo existiera el Evangelio de Juan, sería suficiente para creer en Cristo. Vean esto, el Hijo es quien está hablando en la tierra. Y vean cómo el Hijo habla del Padre, y vean cómo el Hijo habla de sí mismo. A la vez, todo lo que el Hijo está diciendo es palabra que el Padre le mostró y cosas que el Hijo vio hacer al Padre. Dice, el que no honra estoy leyendo en el versículo 23, el que no, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honrar significa deshonrar. No honra al Padre que le envió. Esa frase es útil porque la relación entre el Padre y el Hijo significa que el Hijo es el enviado del Padre. Es muy importante entender todo esto que el Hijo Jesús está hablando. ¿Por qué estoy aquí? Porque el Padre me envió. 24. A partir de este versículo, el Hijo comienza a hablar. Y usted conocerá que Dios está hablando. De cierto os digo, el que oye mi palabra, vamos a subrayar y vamos a tomar nota de esta parte. Escriba, oír la palabra, oír la palabra. Jesús nos indica que su palabra es audible, es palabra enviada, es palabra que sale de su boca y es palabra que se va a hablar
a volver a decir en boca de los que creen. Entonces, mire cómo viaja la palabra en boca de los que creen. El que oye mi palabra, el que oye mi palabra. Entonces escribamos, Jesús me llama a oír su palabra. Jesús me llama a oír su palabra. La siguiente cuestión es, algo debe pasar. ¿Sabe? Es importante que usted saque el carácter que tiene, carácter de así, el que usted sabe que si alguien le busca, le halla. Póngase serio con Dios. Jesús nos dice, pónganse a oír mi palabra. Y yo saco mi chapa. ¡Wow! ¿Qué me va a pasar? Bueno, algo debe pasar. Algo debe pasarme. Opciones. O me voy a aburrir. Bueno, vamos a intentarlo. Algo debe pasar, definitivamente. Ese hombre es el enviado de Dios y me está diciendo que puedo oír su palabra porque está disponible para ser oída. Pero su palabra requiere mis oídos continuamente. Entonces, algo debe pasar. ¿Qué va a pasar? La siguiente frase dice qué va a pasar. Pensé que me iba a aburrir, pero dice allí, cree al que me envió. Número 2, vas a comenzar a creer. Cómo me encantan los verbos. Los verbos son muy importantes en nuestro lenguaje porque los verbos significan acciones, movimientos. Es el momento de algo, es el momento de algo, es el momento de algo. Es el momento sobre el cual hay alguien, hay un actor, hay un argumento, algo está pasando. Entonces, primero estoy oyendo. Y sabe, al oír, uno quiere abortar la línea del oír. Por ejemplo, ¿qué ganas nos dan? Nos dan. Ya no quiero oír más, o suficiente, o ya lo escuché, o ya lo sé, o ya me llené. Dice el Señor, no abortes el oír, no abortes el oír. El siguiente verbo es creer. Ahora, miren cómo la misma palabra de Dios me va llevando hacia una profundidad. Por ejemplo, les voy a decir el verbo oír. Diga conmigo, oír. Y usted se va a tocar los oídos o las orejas. Las orejas. Entonces, yo lo voy a hacer nomás. Oír y me toco las orejas. Ahora, el verbo creer, ¿qué me voy a tocar? ¿Qué me voy a tocar? ¿Qué me voy a tocar? Quiero que vea eso. Quiero que vea cómo, dice uno, como que cada verbo es una parte de mí. Pero necesito encontrar cuál parte de mí. Y cada verbo me dice, en este momento, por los oídos está entrando, pero si sigues oyendo, eso va a bajar hasta el corazón. ¡Aleluya! Así de práctica es la fe, así de sencilla. Yo no quiero abortar la palabra.
Yo quiero que la palabra tenga su periodo de gestación en mí. En mis oídos no está la incubadora, está adentro, adentro, adentro. Por ello es de que tratamos de ser prácticos y también de ayudarnos a oír. Por ejemplo, no se salgan, no esto, no aquello, porque el oír es muy valioso para ti. Oír, me agarro las orejas. Creer, tengo que quitar la mano de las orejas, porque ya pasé a otra fase. Ya pasé a otra fase. Entonces el Señor Jesús me está diciendo, y crea mi palabra, y crea al que me envió. Entonces, ¿ves cómo creer ya es tener acceso al que envió a Jesús? Dice uno, wow, algo está pasando en mí, algo está pasando en mí con alguien, con la palabra del que envió a Jesús. Ahora, dice uno, bueno, pues me hago de la boca chiquita porque pensé que me iba a aburrir y no pasó eso. Pero déjeme razonar y déjeme ver hacia dónde me va a llevar el creer. ¿Sabe por qué? Porque decimos, noté que cuando creo en la Escritura o en la palabra de Dios, me van a ver. Pues sí, ustedes me están viendo a mí, yo a ustedes. ¿A alguien le da pena que lo vean entre los que creen o entre los que oyen? No. Pero dice uno, ay, dije eso y no me hicieron caso. ¿Cómo le hago para zafarme? Bueno, vamos a ver. Si al principio dije que me iba a aburrir y no pude, bueno, lo siguiente es que vas a tener vida eterna. Híjole, dale un gran aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Entonces, hagamos un resumen hasta aquí para forzarnos a identificar con quién estoy tratando. Porque aparentemente uno trae sus cosas. Por ejemplo, uno dice, no nomás yo leo la Biblia, yo leo esto también. Bueno, el asunto es que cuando leo la Biblia no me menciona a los otros estos. La Biblia nomás me menciona a Jesús y a su Padre. Los otros susodichos salen sobrando. Ni siquiera en el texto se usan dobles como una película. Todos son originales. Los verdaderos actores. El Padre y el Hijo a quien Él envió. Dice el texto que, miren el proceso, oír la palabra, creyendo la palabra. Ahí hay un paralelo. ¿Se fijan que creer a la palabra es creer al que lo envió? Quiere decir que la palabra es Dios. Quiere decir que la palabra es estar tratando con la persona de Dios, literalmente. Ahora, la palabra llega a un punto donde cuando la recibí por los oídos, dice uno, no vi nada. Luego, comencé a creer y uno dice, bueno, estoy obrando en el creer o estoy haciendo eso. Pero de pronto dice que la palabra va a darte vida eterna, liberar la vida eterna, liberar el poder sobrenatural que te hace nuevo. La palabra,
Como ya está en tu interior, que es lo profundo de ti, ya no es a nivel de las orejas, sino adentro, entonces lo primero que te da es la vida de Dios. Y recuerda, ahí está el término vida. Sombréalo, por favor. Cuando tienes vida, significó o quiere decir que ya no tienes muerte. Es muy importante siempre referirnos al antes y al después. Y entonces se forma el contraste. La vida llegó con la palabra de Dios. Aleluya. Ahora, allí tenemos dos palabras que son un solo concepto: vida eterna, vida eterna. Esa vida eterna, ¿cómo es? ¿Qué es? ¿O de qué se trata? ¿O en dónde me explica la Escritura lo que ocurre en mí? Bueno, en este mismo capítulo 5, lo que quiero enfatizarles en este versículo es el proceso: oír la palabra, creer, tener vida eterna. Entonces, algo comienza es un cambio, es una transformación en ti. Y tú dices, esto vino por la palabra morando en mí. Vean la parte última: y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahí está. Eso es. ¿Quién trae esa vida? Esa palabra. ¿Quién dio esa vida? ¿Quién dio esa palabra? El Padre envió al Hijo, el Hijo puede dar vida. Aleluya. Porque Él es el dador de la palabra. ¿Sabes que cuando tú lees u oyes, usando el mismo verbo, u oyes la Escritura, te expones al poder de esa palabra? Aleluya. Es como decir, no metas las manos en el fuego porque te quemas. Si oyes la palabra, vas a creer. Aleluya, así de sencillo. Si oyes la palabra de Dios, vas a creer, vas a creer. Y bueno, ahora seguimos leyendo. Por ejemplo, en ese mismo versículo, el 24, dice, ha pasado de muerte a vida. Sombrea, ha pasado de muerte a vida. Vamos al análisis. ¿Saben que la muerte no puede pasar hasta que la vida llegue? La muerte no se puede quitar, pero se usa la palabra cancelar hasta que llegue la vida. Vean lo que dice, ha pasado de muerte a vida. Quiere decir que la muerte se fue, o si nos enfocamos en la persona, la persona fue trasladada al reino de Dios, al reino de la vida eterna. Pero vean cómo lo único que cancela la condición espiritual del ser humano, que era de muerte o es de muerte, es la vida. Y no es la vida que está en la sangre.
Ay, yo tengo sangre, ya no he de estar muerto espiritualmente. No, sí estás muerto espiritualmente si no has pasado de muerte a vida. Está la vida física, la que es biológica, ¿verdad? La vida del cuerpo, pero la vida la vida eterna, esa es la que cancela la muerte espiritual y la muerte eterna. Es muy importante centrar bien las palabras muerte y vida. Muerte y vida. Miren, si Jesús está cancelando la muerte, trayendo la vida, quiere decir que Jesús no trajo la muerte. Es muy importante eso. Si Jesús está trayendo la vida, quiere decir que Jesús no trajo la muerte. Tampoco Él castiga con la muerte. No, 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 no. Jesús está dando vida. Yo les pregunto, ¿qué amarían ustedes? ¿La vida o la muerte? La vida, la vida. Por ello, la salvación es venir a Jesús. Un encuentro face to face o cara a cara. Ha pasado de muerte a vida. Quiere decir que ese tipo de muerte fue la que entró desde Adán y pasó a todos los hombres. Pero en Cristo, Él trajo la vida. Aleluya. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ir ahora al versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Esos son los no puedo de Él. Según oigo, así juzgo. A ver. En el versículo 19 Él dijo, según veo hacer, así hago. Ahora en el versículo 30 Él dice, según oigo, así procedo o así juzgo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué oye Jesús? La palabra. La palabra. La palabra. Esto es muy impactante, hermanos, porque el mismo que nos está diciendo qué oír, oyó la palabra del Padre. Nosotros la oímos esa por medio del Hijo a quien Él envió. ¿Se fijan? Cuando yo digo, no quiero oír la palabra, pero ¿qué tal si la oigo? Vamos a ver qué pasa si yo oigo la palabra. Entonces, según oigo, vean cómo también Jesús oyó la palabra de Dios. Dice, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Sigo leyendo en el 31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Vamos a un compare para ver otras versiones en el 34, por favor. Dice, por supuesto, no necesito testigos humanos, pero digo estas cosas para que ustedes
sean salvos. Ahora vamos a leer el 36. Dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Vamos a subrayar allí o apuntar: las obras que yo hago dan testimonio de mí. Vamos a entresacar estas particularidades. Las obras que Jesús hace dan testimonio de Él. ¿De Él qué? ¿O qué de Él? Que Él es el enviado del Padre. Muy bien. Este capítulo 5 de San Juan nos enfoca hacia todo lo que da testimonio de Jesús. Todo lo que da testimonio de Jesús. Son recursos disponibles para nosotros. ¿Saben que solo debemos buscar el testimonio de la fe? ¿O la fe que da testimonio de Jesús? ¿O el testimonio de Jesús? Y Jesús nos dijo que da testimonio de Él. No cualquier cosa da testimonio de Él. Jesús mismo nos explicó en el contexto que Él no recibe testimonio de los hombres. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a encontrar a Jesús? Jesús nos dice: te voy a dar testimonio, te voy a dejar el testimonio. Y ahí es donde entra esa palabra. Y quien es abogado le entiende muy bien esa palabra. Si yo les digo testimonio de la escritura pública, aquí lo tengo en la mano. Se trata de una casa, por ejemplo. Vean que yo no tengo físicamente la casa en la mano, pero legalmente, en mi mano está una propiedad mía. Entonces, cuando tenemos el testimonio, pero vamos a ver qué es, ya encontramos un testimonio: las obras. Diga conmigo: las obras. Miren, la gente de la época de Jesús que lo vio hacer sus obras, de veras que sí, era para darles pamba, porque ni viendo las obras creían en Él. Bueno, vamos a ver si hay más recursos para creer en Él. Muy bien. Ahora, el 36 dice: dan testimonio de mí. 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ahí está otro testigo, el Padre. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Ándale. Aquí hay otro recurso: su palabra. Su palabra. Vean esto. Para creer en Jesús se requiere el testimonio. Y aquí nos dice que su palabra me ayuda a creer en Él. Vean esta frase, otra frase tremenda: palabra morando en vosotros. Palabra morando en vosotros quiere decir que ya llegó hasta el interior. ¿Se acuerdan de cómo es que llega hasta el interior? Primero Jesús dijo: el que oye. Y luego dijo: el que cree.
Y luego dijo, el que tiene vida eterna. Recuerde que nos quedamos abiertos acerca de qué es eso tener vida eterna, porque vida eterna yo puedo pensar así libremente que se trata de tener un nivel de conocimiento alto acerca de Dios, por ejemplo. ¿Será que es algo cognoscitivo o mucho conocimiento, así que pueda decir tengo más que tú? ¿Será eso? Bueno, vamos a ver. Dice el Señor que en su palabra está su morada. Y si tengo su palabra, Él está morando en mí. Allí el verbo morar es ser morador de un lugar. Bueno, ese verbo solo se usa para las personas, pero ahí se está usando para una palabra. Quiere decir que Él es su palabra. Dios y su palabra son uno. Donde mora su palabra es morada de Él. Quiere decir que la palabra de Dios es viviente. Tiene su espíritu. Es que de pronto llegamos a apreturas o estrecheces. Dice uno, pues yo lo único que tengo es una porción de la escritura que es de donde me agarro o es lo que ya puse en mi interior. Es lo único que estoy creyendo. Dios dice, mi palabra tiene mi espíritu. O sea, yo estoy allí. Yo estoy allí. ¿Dónde está mi palabra? Morando en mí. Yo estoy allí. Aleluya. Entonces seguimos leyendo, versículo 38. Porque a quien Él envió, vosotros no creéis. 39. Quería llegar hasta este versículo. Escudriñad las escrituras o los textos, que ya son los documentos o los escritos. Ese documento llamado Biblia que tiene en la mano. Muy bien. Escudriñad las escrituras. Esa es una palabra antigua, ya no la usamos hoy en día, pero ¿qué quiere decir? Y razonablemente pensamos que se trata de leer. Bueno, si se tratara de leer, diría lean. Pero escudriñar significa busquen. Y no todos los que leen están buscando. Como también no todos los que leen están creyendo. Entonces uno dice, caray, bárbaro, me están hablando en puros verbos. Es lo que te digo, préstale atención a los verbos. Es lo interesante, los verbos. A ver, ¿quién nos puede dar una clase de verbos? Porque tienen varios argumentos, 1, 2 o 3 argumentos, y ahí está el foco de atención. Escudriñad. Hay quienes leen la Biblia sin estar buscando en ella. Hay quienes oyen la palabra sin estar creyendo en ella. Y si todos tenemos el libro, parece que estamos haciendo lo mismo, pero no estamos haciendo lo mismo. Cristo dijo, escudriñen las escrituras.
Entonces, ¿qué dijo? Oh, y la moda de hoy es, me apareció en mi celular el versículo del día. Híjole, nos estamos quedando muy cortos. Eso no es escudriñar. Eso no es escudriñar. Por ello, los verbos significan el argumento que se debe cumplir. Vamos a varias versiones para entender esa palabra, escudriñar. Ustedes estudian las escrituras a fondo. Ah, ahora sí, a fondo. Entonces, ¿ven que ya no es leer solamente? Ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las escrituras me señalan a mí. O sea, Jesucristo dice, yo soy la vida eterna. ¡Qué tremendo! Quiere decir que yo soy quien les dará vida eterna. Muy bien. Vamos a varias versiones, vamos a seguir viendo en otra versión el 39. Ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna. ¿Sabes? Yo cuando abro las escrituras estoy creyendo que en ellas encuentro la vida eterna. Mira, te lo voy a poner en un paralelo. Si yo voy a la escuela de medicina, me van a dar libros de medicina. Y si leo los libros de medicina creyendo que ellos me van a dar conocimiento de medicina, ese conocimiento me ayuda a tener mente de doctor, mente de médico, mente de cirujano, corazón de doctor. Es todo lo que necesito para ser doctor. Pero necesito esa transformación y necesito, pues, viendo el ejemplo de una universidad, necesito que yo tenga maestros que vean en mí mi transformación. Llega un momento en que los maestros me dicen, usted ha aprobado todos los cursos y los créditos, aquí está su diploma, usted es médico cirujano. Y yo no voy a decir, uy, miren, si van a esa universidad, nomás van a leer y ya van a ser médicos. No, van a estudiar, a estudiar. Entonces, la Biblia, que son los textos, dan testimonio de Jesús para creer en Él. Y Jesús les estaba diciendo a los judíos, porque este es un tema que es como una plática con las personas de aquel entonces. Jesús les dijo con esta palabra, teniendo las escrituras y estas hablan de mí, no creen en mí. Como también, al escudriñar las escrituras, van a creer en mí. Aleluya. Por eso diga conmigo, amo la palabra de Dios. Un día pensé esto y dije, me gusta lo que estoy pensando. Por ejemplo, si a mí me ven en la calle con la Biblia
Y no la suelto y no la suelto. Y de pronto alguien me dice, oiga, ¿usted por qué trae ese libro? Ah, mira, porque este libro lo debo creer. Entonces tú me ves con la Biblia en el brazo porque es el libro que debo creer. ¿Ya? Entonces, tengo un libro que debo creer. Aleluya. Entonces, a lo mejor el otro no me entendió, pero yo sí sé lo que estoy diciendo. Escudriñad las escrituras, porque, a ver, otra versión. Ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado porque piensan que las escrituras les darán vida eterna. Pues esas mismas escrituras son las que hablan de mí. Quiere decir que tú vas a encontrar a Jesús en las escrituras. Aleluya. Muy bien. Ya vamos a concluir. Versículo 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Hermano, esa escritura, sombréala, por favor, es la fotografía de la vida eterna. Vida eterna es venir a Él. ¿Qué va a pasar? Para tener vida eterna. Mira, pásale Oliver para acá. Así, sin chanclas, así. Bueno, mira, así es. Mira, aquí traes en la mano, ok. Él es a ver, despiértate bien, mi santo. ¿Ya? Ahora sí. Él es como uno de nosotros. Yo soy Jesús. Vida eterna es que Él venga a mí. Ahora, Él puede andar de un lado para otro y luego de pronto agarra un micrófono y dice, miren, hoy investigué esto, sé esto, razoné esto, ando experimentando esto, me parece que esto, ando haciendo unos experimentos con estas ciencias. Jesús dijo, venir a mí es para que tengáis vida. Entonces, la vida eterna es, ahora si ven hacia mí. Muy bien. Venir a mí es un encuentro así, face to face. Vean cómo sus ojos ya no están rondando por allá. Vean la cercanía. Yo te voy a dar vida eterna. Vean, Él ahí está. Entonces comienza mi palabra a actuar en Él. Pero vean, se debe cumplir esto. Y visualmente nos ayuda el encuentro cara a cara. No es así, ni es así. Es así. Dice, el que viene a mí, esto es venir a mí para que tengáis. Para que tengáis. Amén. Gracias, Oliver. Ahora sí, otro sueñito. Muy bien. Esto es muy importante porque el concepto de que estoy bien con Dios porque ando haciendo esto, no le hago mal a nadie, no me pasa nada, no la vas a poder conseguir fuera de Jesús. Vida eterna es venir a mí.
para que tengáis. A ver, un compadre allí. Un compadre allí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Ahí es el reproche de Jesús para los de su nación. Miren, entendiendo la situación de la comunicación de aquella época, los judíos creían en el concepto salvación nacional o nacionalista. Creían que por ser hijos o descendientes de Abraham, todos eran salvos. Concepto de salvación nacionalista. Jesús dijo, no. O guardando la ley de Moisés, es como yendo a Moisés. Jesús dijo, tampoco. Tienen que venir a mí. ¿Qué no entendimos de eso? Díganme, ¿qué no entendieron de eso? Entonces, cuando yo voy a Moisés, o cuando yo voy a María, o cuando yo voy a todos los santos, o cuando yo voy a los astros, Jesús dijo, ya te dije que tienes que venir a mí, para que tengas, para que tengas, para que tengas. Cuando yo voy a todo lo que sale en televisión, revistas, Jesús dijo, tienes que venir a mí para tener vida eterna. ¿Sí? ¿Ves? Él es nuestra vida eterna. Aleluya. Ustedes no quieren creer en mí. ¿Viste cómo creer significa tener un encuentro con Él? Un encuentro con Él. Creer no es un estado de violencia. Tú digas, oh, la Biblia me violenta la paz. No, 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 no. La semilla para creer es el corazón, está en tu interior. Creer. Y entonces ocurre, y vas a encontrar en ese mismo evangelio, palabras de la vida eterna. La primera es nacer de nuevo. Esa es una expresión que significa tener vida eterna, ser nueva criatura. Esa es otra expresión paralela, ser nueva criatura. Aquel que tiene vida eterna es nuevo, es una persona nueva. No es que entró al vientre de su madre, sino que es nuevo en su espíritu, ya está vivo para con Dios, ya no tiene muerte espiritual. Y vean, Dios dice que la palabra está en él, el espíritu está en él. Aleluya. Este versículo 40 está precioso. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Ahora, vean el 46 y 47 para concluir. Dice, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Ves cómo hay dos fuentes que dan testimonio? La palabra y la escritura. La palabra y la escritura. Aleluya. Y aquí concluimos. El que oye mi palabra
va a creer, tendrá vida eterna. Y va a decir públicamente, Dios lo hizo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Denle un gran aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque es ella la que está llamando a venir al Señor. Y tu palabra no volverá a ti vacía. Aquí hay corazones que están ya meditando en lo que están oyendo, están reteniendo, están guardando estas palabras de vida eterna porque quieren venir al Señor, quieren venir al Señor. Sí, Señor, y tú nos atraes hacia ti, tú nos atraes hacia ti. Señor, se llevará a cabo la verdadera conversión. Veremos el poder de la salvación de Dios. Aleluya. Vidas transformadas, vidas diferentes, vidas que van a decir, soy nueva, soy nuevo. Y esto lo hizo Dios. Sí, Señor, gracias, gracias. Gracias por comunicarnos tu obra de salvación. Gracias por decirnos así, tienen que venir a mí. Gracias, Señor, porque tú y tu palabra son uno. Y Señor, gracias porque no se trata de venir a un altar, sino venir a ti. Tener un encuentro directo con tu palabra. No nos va a soltar tu palabra. No nos va a soltar tu palabra. Tu palabra nos va a rendir en amor, en tu amor. Gracias, oh Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.